de luchar y de no aferrarse al pasado, sino de estar siempre buscando un futuro nuevo y crear cosas. Ubíquenos, Manuel, jovencito, presumo que se vino por la miseria de la posguerra, de España, porque la posguerra era brava también. Bueno, fue tan brava casi como la guerra, porque hubo necesidad de todo, España quedó bloqueada, y el régimen posterior a la guerra fue muy duro. ¿Los García Ferrer, franquista o antifranquista? Antifranquista. Y mi padre era republicano. Republicano. Bien. Sí, antifranquista. Pero jovencito se viene para acá. A los 17 años. Bueno, yo salí de allí de España ya con el bachiller terminado, hice las equivalencias en Argentina y entré a la Facultad de Arquitectura. Pero siempre la parte del dibujo, la caricatura, el humor, fue lo que me fue llevando a tener la profesión que después he desarrollado acá en el país. Claro. Debe acordarse de lo primero que garabateó con pretensión de personaje. ¿Allá por los 17 años? Sí, el personaje primero con que me inicié fue el lingerita Pipío. Pipío. Era un pollito que al nacer se le queda el cascarón atrascado en el cuello y bueno, lo usa como capa. De una dificultad o de un defecto hace una virtud. Y lo usa como capa, salía un pañuelito y empieza a recorrer el mundo. En esa historieta, que la publiqué durante 7 años en la revista Villique, fueron naciendo varios personajes que después los fui separando y independizando y dándole vida propia, como fue Calculín, Oaki. La Arguirucho es posterior, ahí nace Hijitus, pero lo puse en un episodio y después... Cuénteme, cuando va a golpear la puerta de Editorial Atlántida, estando, creo yo, presidiendo el primer Constancio Vigil, después vendría Carlos, después Aníbal y el otro Constancio. ¿Qué llevó en la carpeta? ¿Qué personaje llevaba? Bueno, llevé una serie de ilustraciones sobre el campo argentino que me había impresionado mucho al llegar a la Argentina. Tuve una recorrida por la provincia de Buenos Aires, hice unos dibujos. Estanislao del Campo, le ilustré varias poesías, me las publicaron. Y luego le hice un almanaque con las 4 estaciones, con varios de los personajes, y le llevé una historieta que era Pipío. Me acuerdo, tengo una anécdota que me dijo don Constancio, el fundador de la Editorial Atlántida. Dice, ¿por qué le llama Pipío? Si los pollitos dicen Pío, Pío. Pío. Digo, no, es que este quiero que tenga cierta personalidad, vamos a llamarle Pío. Y él me acuerdo de una frase que me dijo que me quedó mucho tiempo. Dice, bueno, sí, los nombres se hacen, con la repetición, Bueno, me dio varios consejos a tiempo. Inclusive me llegó a decir una frase que también dice, usted ha elegido el camino del dibujo, yo elegí el camino de la literatura, que es todavía más difícil, porque en literatura hay que tomar o ideología política o religiosa, mientras que usted como dibujante tiene mucha más libertad de expresión. Y bueno, fueron conceptos básicos que, dicho por una persona como era don Constancio, en aquel momento tendría 70 y tantos años, a un joven de 18. Con un chico de 18 años. Bueno, supe recoger esas enseñanzas y vi que me las decía con mucho afecto, con parte de su experiencia y su lucha. En esa época, en las redacciones, la gente grande funcionaba como maestros de los que recién arrancaban. No sé si pasa hoy en las redacciones, pero estaba el tipo grande que tenía ganas de transmitir cosas al chico que recién entró. Bueno, otra cosa que me dio de don Constancio mucho apoyo fue cuando yo le entregaba toda la semana la historieta de Pipío, que era historieta en continuidad. Me dijo una vez una cosa que fue el mejor pago que yo tuve en la editorial. Dice, el primer lector que usted tiene de esta historieta soy yo. Qué lindo. Y eso a mí en fin, me dio mucha confianza en mí mismo. ¿Y usted era buen lector ya en esa edad? Digo, porque ¿de qué se nutría? ¿Para la ficción, digo, para crear los personajes? Bueno, yo tuve la suerte desde los 15 hasta que me vine a la Argentina, 17 años, de pertenecer a una peña artística en Almería, que había mucha inquietud, había pintores, músicos, poetas, un sacerdote, en fin, era una peña literaria y musical, artística, que se discutía de todo. Yo iba como oyente y me gustó siempre oír a la gente mayor sus experiencias y era más que nada observador.
Y de esa experiencia, bueno, saqué muchas conclusiones porque me gustó mucho leer las biografías de las grandes figuras, de los grandes pintores, los grandes músicos. Aprender a tiempo experiencias de adultos, ganar tiempo. Y bueno, eso lo fui resumiendo en mis personajes y llegué a la conclusión que hacer síntesis de los problemas complejos era uno de mis fuertes. Ah, mire usted. Así saqué que en cada personaje haya un sentimiento detrás de cada uno de ellos. Sí. El caso de Calculín era la inteligencia. Bueno, voy a ser un personaje que sea exclusivamente inteligente. ¿Cuál es la inteligencia? La cabeza. Y le puse un libro en la cabeza. Otro que sea puramente corazón, Pipío. Y voy a ser un personaje que sea parte de lo que yo tenía en mí, que era la bohemia. Hice Hijitus, arrastrando sus latitas, que era mi juguete cuando la guerra civil, cuando yo tenía 7 u 8 años. Yo agarraba un piolín en una latita y lo arrastraba porque no existían juguetes, ¿no? Claro, No era no fabricante en esos 3 años de guerra. Y fue las latitas que arrastra Hijitus. A ver, si le parece, vamos a compartir sin un orden cronológico, porque deberíamos arrancar por Pipío, pero así los tenemos y de paso vamos así salteándonos en el tiempo, pero arrancamos con, creo que está Pan Triste. Y si usted quiere me cuenta cómo fue, pensó, acá está. Que es mucho más acá en el tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo nace? ¿Cómo te llamas? Pan Triste. Pandereta. ¿Y tú? Pan Triste. Oh. Y Pan Triste se me ocurrió un juego de palabras donde todos los personajes empezaban con la palabra pan. La madre era Pan Dulce, sí. El padre era Pan Duro, que era un leñador que exigía, que quería que sus hijos fueran fuertes y más. Y nace este chico que es débil, que lo protege la madre, pero el padre se enojaba con él. Bueno, ahí estaban todos, estaba Pandereta, que es la novia, la hija de un gitano que se enamora con él, y todos los demás personajes, Panfleto, Pancracio, que estaban en función de ello. ¿Esto qué tendrá? 20 años. Esta película se estrenó en el año 2000, 12 años. Ah, 12 años. 12 años. Que era un poquito más. Bueno, a ver, yo, de las revistas, en la competencia entre Villiquen y Anteojito, yo era de Anteojito, que era una revista que creo que llegó a vender más de 300.000 ejemplares. Bueno, en el promedio estábamos entre 250 y 350.000 ejemplares semanales. 3 veces más que la revista, que el semanario más exitoso hoy. Bueno, en aquel momento yo me acuerdo que a través de las encuestas del IBC, semanalmente ganábamos o Anteojito o la revista Gente, eran las que estaban al tope de la circulación. A ver si hay alguna imagen de Anteojito y Antifaz que... Justo cuando iba a hallar la fórmula para hacer invisible a la gente, me viene a pasar. Ahí estaban. Me acuerdo, ahora, me acordé de haber, bueno, mi familia compraron el vinilo, el disco con las canciones de Anteojito. ¿Por qué Anteojito? ¿Por qué Antifaz al que nunca se le vieron los ojos? Bueno, en Antifaz hay una anécdota muy curiosa. Nosotros teníamos una empleada que hablaba siempre de la mirada fuerte. Sí. Era una chica del interior. Y un día le pregunto, explíqueme qué quiere decir eso de mirada fuerte. Dice, sí, cuando a una persona lo miran así con los ojos fijos, tenía toda una leyenda detrás, algo le habría ocurrido. Sí. Y me impactó tanto que yo en ese momento estaba haciendo muchos comerciales para televisión. Hice más de 800 jingles antes de dedicarme a hacer las series y los largometrajes. Y se me ocurrió al poner un tío y un sobrino para hacer una fórmula que era la tira de Anteojito y Antifaz. Los avisos infantiles los hacía Anteojito y los adultos Antifaz, el tío. Pero ¿por qué le pongo Antifaz? Porque quise darle también personalidad. Y las primeras tiras, cuando Antifaz se quitaba el Antifaz, salía la mirada fuerte, que era como unas espirales, que después lo dejé porque impresionaba un poco. Y quedó como un símbolo de que, así como Anteojito usa anteojos, el tío tenía como el capricho de usar los Antifaz. Nada que ver con el símbolo que significa un antifaz, como descuente o todo lo contrario, ¿no? Ahora, de la anécdota más chiquita, le surgía un personaje nuevo. Bueno, yo traté siempre, como te decía antes, a cada personaje que respondiera a un sentimiento. O sea, detrás de cada uno de mis personajes hay un sentimiento, hay algo de realidad. Y yo creo que si ha tenido éxito es porque hay comunicación con el público.
Cada personaje mío trato de que se mueva, inclusive cuando le busco la voz, cuando le busco la música, que tenga una unidad de sentimiento, que no sea la música por un lado y lo que dice por otro, sino que todo conduzca a un mismo sentimiento. Vamos a ver a uno que tengo entendido, hace poco se lo quisieron llevar a China. Usted me dirá si es cierto y si tenía que viajar usted. Creo que es Petete, a ver. Lleva tu casita, caracolito. Caracoli, coli, caracolico. Por un caminito, caracolito. Te felicito, Petete. La canción del caracolito es preciosa. Muchas gracias, yo te digo, en nombre de mi gran amigo. Yo creo que está con Gachi Ferrari ahí. Es Gachi Ferrari, que realmente actuó maravillosamente en más de 300 cortos que hice de Petete. Sí, el hecho de China, hace 4 años estuve en Pekín, relacionado con la televisión china, y con la directora de programación infantil. Yo le llevé el largometraje, la serie de Hijitu, Calculín, Petete, sí. Y ella me dijo, mire, la serie Petete se la compraríamos, pero usted tendría que establecerse acá en Pekín o en otra ciudad china, dice, armar un equipo con su know-how, pero nosotros le daríamos los libretos y la modelo o la actriz que tenía que actuar. Con la misma idea de transmitir conocimiento, claro, y demás, pero ellos querían transmitir más bien cultura local. Cultura local, tanto, dice, me acuerdo de una frase que me dijo, dice, tenemos más de 700 millones de campesinos casi analfabetos y queremos darle educación básica. Era buena idea. Era buena idea. Pero usted se tenía que ir con su mujer a China. Esa idea me gustó mucho. Llego al hotel y se lo cuento a mi señora. Y me dice María Inés, dice, pero estás loco. Dice, te vas a tener que venir a la China. No dominas el idioma. Estamos a 24 horas estamos casi en los antípodas. Dice, y no tienes ya la edad para estar viajando todos los meses o establecer... ¿Usted ya se había enganchado con la idea? A mí todo lo que es futuro desafío. Me gusta, es desafío, y más en este caso. Y bueno, y firmamos una carta de intención, pero luego al volver aquí a la Argentina tomé conciencia del esfuerzo que supondría eso, descuidar mi atelier acá en Buenos Aires y trasladarme allí. Bueno, si hubiera tenido 30 años me voy de cabeza, ¿eh? Que seguro. Hubiera sido un desafío lindo. Ay, recién lo nombró, Calculín. A ver unos segundos de este personaje, que también estaba la historieta que la comprábamos en una revista aparte. Esos anteojos, el libro en la cabeza. No también un sabiondo, ¿no? Es solamente el ruido de un rayo. Sí, de apenas 100 millones de voltios. Bueno, ahí más o menos nos había explicado. Bueno, Calculín, esta serie que hice, que tengo 120 capítulos, son series didácticas de 2 minutos. Consiste en que Calculín es el cerebro humano y la computadora es su cerebro artificial. Y hay un poco de pica entre ellos, hasta que reconocen cada uno que en el fondo se quieren, pero cada uno en su área. Y se necesitan. Qué bárbaro, qué popular que era. Bueno, Trapito que en algún momento salía con Petete, ¿no? A ver, unos segundos también. Hay cuarentones y cincuentones que todavía hoy y todavía apodan Trapito a algún amigo medio tristón y le cantan así. Trapito es una película que la quiero mucho porque hay, a continuación de esta escena que acabamos de ver, como el espantapájaro, al ver a un gorrión herido, le salva la vida. El gorrión quiere salvar al espantapájaro de por qué está clavado en la tierra, en el mismo sitio. Y le hace arrancar con la ayuda de otros pájaros. Dice, te voy a llevar al patriarca de los pájaros a ver qué hay en tu vida, por qué eres un espantapájaro.
este pájaro, que es la sabiduría diseñada en un tronco de un árbol que vivía, lo pesa en la balanza de la vida. Y en la balanza de la vida dice, vamos a ver, Trapito, ¿por qué eres un espantapájaros? Y lo pesa con una bolsa que pone inteligencia. Tiene inteligencia. Dice, veamos con la bondad. Pesa, tenía bondad. Sí. Dice, veamos con los sentimientos. Tiene sentimiento. Dice, ¿qué te pasará? Dice, vamos a ver con las ilusiones. Y cuando pone la balanza de las ilusiones, se inclina la balanza al revés. Dice, eres un espantapájaro porque no tienes ilusiones. Qué va. Dice, entonces se emociona él y dice, Señor, ¿y cómo haría yo para tener una ilusión? Y cuando mira al gorrión, dice, le salvaste la vida al gorrión, él va a ser tu... Y el gorrión, que tiene una responsabilidad, dice, no quiere, y lo obliga. Pero le da un consejo. Dice, las ilusiones tienen alas como los pájaros, no la dejes escapar, que no se te vaya volando. Luego, durante la película, el gorrión encuentra una gorriona que es su ilusión y lo abandona a Trapito. Y Trapito va y se vuelve a clavar en su lugar. Y ahí se le vuelve a aparecer el espantapájaros. Y le dice, te dije, Trapito, que tenían alas como los pájaros. Y dice, pero señor, él encontró su ilusión también. Es una película que me baso en las ilusiones. Y cómo remato el final para que no fuera tan triste, con que el gorrión y la gorriona han tenido muchos gorrioncitos, se vienen, se meten a él, se meten y lo vuelven a salvar y se van todos contentos. Pero la falta de ilusiones, la vida es una ilusión, desde que empezamos hasta que terminamos. Envejecemos, yo creo, cuando no tenemos capacidad de generar nuevas ilusiones. Pero mientras el ser humano mira hacia adelante y genera nuevas ilusiones, está generándose vida, se está abriendo camino. Y cuando ya no llega a tener capacidad o sentimiento o voluntad para generar nuevas ilusiones, envejece. Qué bárbaro. Es una observación sabia, de permítame mucha decirle. gente que uno conoce. Oaki y Gold Silver, un personaje Oaki que a veces no se le veían los pies, Liero, un papá, creemos que perteneciente a cierta burguesía, un millonario. Acá vamos a ver unos segundos de imagen de los dos, creo. Un pretexto. Ya estoy aburrido de estos juguetes. Me pondré a leer. Bruja Cachabacha vende escoba voladora. Yo tengo una tía muy elegante que tiene una cátedra y un elefante. Tiene un sombrero grande que está enhablante y un primo vigilante que es muy galante. Bueno, ahí el chico este portaba armas a veces, tiroleó cosas. Bueno, lo que pasa es que el hoy hecho capaz que se lo criticarían. Sí, el meter a estos dos personajes es porque he conocido a figuras con cierta posición económica muy buena, malcrían a los hijos. Y ese era el ejemplo, el multimillonario con el hijo que en el fondo es muy buen corazón, pero muy caprichoso e ingenioso y medio atorrantito. ¿Era Gutiérrez? Gutiérrez era el mayordomo que lo tenía que cuidar. Que obedecía a Gold Silver, pero le tenía mucha bronca a Oaki, porque Oaki se hace amigo del Arguirucho, que era un vago. Claro. Y entonces eso no lo toleraba él, con toda su ceremonia y demás. Y Oaki... Y lo que decía de los revólveres era tan caprichoso que hacía tiros licos, bueno, era como una especie de juguete que hacía con él, ¿no? Qué bárbaro. Esta cosa de tiro lío, cosa golda. Lo voy a hacer repimporotear del comisario. Había términos que eran de su propiedad, digo. Bueno, algunos se me han ocurrido. Intríngulis chingulis. Sí, otros los he observado en la calle. Y cuando hay, porque aquí voy a citar algo que me gustó mucho de Charles Chaplin, cuando le preguntaron que cómo él descubría tantos gajes en sus películas, cómo lo inventaba. Y él dijo, muy sencillo, la vida nos da todo. Dice, si usted se sienta en un café y observa pasar a la gente y se sale de sus problemas, va a descubrir una cantidad de situaciones y gajes que se va a morir de risa. El ridículo está siempre. Bueno, a mí me ha ocurrido lo mismo. Yo he tratado de observar mucho y sacar de la naturaleza, que es realmente el gran proveedor de todo, de enredos, de belleza, de
casi todo. Por supuesto. Bueno, la mala. Después, por ahí me cuenta, si quiere, si pensaba primero en los malos o en los buenos. Bueno, en toda historia, yo hice durante muchos años los guiones de Hijitus y tenía una especie de, llamémosle, pequeño comité con 4 o 5 dibujantes donde buscábamos los gags, plantaba la idea y digo, bueno, ¿cómo la enriquecemos? Y ahí surgió un personaje, Cachabacha. Cachabacha yo quería ser una bruja, pero no la clásica bruja mala, sino una bruja que quiere ser mala y 2 maldades o como 2 cosas negativas se transforman en positivo. Entonces tenía era algo torpe, ¿no? Claro, torpe. Su conciencia era el búho. El búho le decía, Cachabacha, no hagas esto que te va a salir mal. Le daba siempre una patada al búho. Pero al final el búho siempre tenía razón. El búho tenía razón. Era su conciencia. Y de ahí sale la parte cómica de Cachabacha. Y lo que me preguntaba de la maldad, en toda historia siempre hay que tener un malo. Un malo. Hay ángeles porque hay demonios. Si no existiera el demonio, no habría ángeles. Claro. Bueno, y la bondad existe porque hay maldad. Entonces, muchas veces empezábamos a plantear una historia, ¿qué maldad puede hacer Neurus? Por ambición, por poder, por soberbia, por X cosas. Y según el planteo que hiciera Neurus, era la reacción de Hijitus. ¿Por qué Hijitus crea su sombrero mágico? Porque pensé, digo, en todos los cuentos que hay sobre chicos, la varita mágica es la que tiene el poder de la magia. Hay que inventar otro medio. Y se me ocurrió que a través del sombrero de copa que llevaba originariamente Hijitus, que en el fondo su sombrero de copa era su mochila, él guardaba en su sombrero todos sus juguetitos, todos los sándwiches, todo lo que él, en vez de guardarlo en la mochila, lo tiraba en el sombrero. Y se atraviesa el sombrero y se transforma en el otro yo, en el súper que quisiéramos todos tener en determinadas situaciones. Y bueno, ahí surge la idea de hacer Super Hijitus, que es el otro yo de Hijitus cuando hay un problema que no está resuelto y él quiere magnificarlo, quiere poner justicia, quiere hacerlo. Se puede convertir. Hay un compañero de este canal, Andrés Clipan, que de muy chiquito se armó un sombrero con el formato de Hijitus en cartulina. La cosa que vaya a saber por qué. Era muy chiquito, lo intentó y se dio un golpe casi que bueno, casi que le deja un problema crónico. Le falta la magia. Sí, a él le faltaba, claro, la magia del dibujo. No digo a él, pero al siempre dibujo. Cuenta esa anécdota, él tendría 6, 7 años, ¿no? Y estaba seguro que le iba a funcionar ese sombrero de cartulina, pero a Clipan no le funcionó y siempre cuenta que se dio un golpe que cayó de 2 metros, que pudo haber sido más peligroso. A ver, Cachabacha, ya que estamos, volvemos a verla, hace tanto que no la veo. ¡Pasen! ¡Bienvenidos a mi castillo! Señora Cachabacha, ¿dónde está su escoba voladora? Aquí está. Es la última palabra en escoba voladora. ¡Perina, y vale solamente 10.000 pesos fuertes! No es mucho. ¿Qué? Bla, más fuerte, que no te escucho. Qué bárbaro. Otro personaje que se traslada al lenguaje popular porque quedó para siempre. Che, peinate un poco, pareces Cachabacha, ¿no? O si una mujer era muy especialmente bruja, ya es como la bruja Cachabacha. Bueno, ¿quién de nosotros no conoce entre su familia o entre su amistad a una Cachabacha, no? Claro. Por el carácter más que nada. Y juega muy bien con Larguirucho. Tal es así que Larguirucho lo elegí para la última película que estrenamos dentro de unos días, ahora en las vacaciones de invierno, que comparte el rol con Soledad Pastorutti. Ahora le voy a preguntar porque tenemos imágenes y una especie de avance de la película. ¿Me da un minuto? Con mucho gusto. Ya venimos, Manuel. Ya volvemos. En 1967, su espíritu pionero lo llevó a presentar las aventuras de Hijitus, el superhéroe de Trulalá, en forma de cortos animados en TV, constituyéndose en la primera serie en ese formato que se grabó en la Argentina y convirtiéndose en un éxito en toda Latinoamérica. Sigue girando en Mundo Casela, el dibujante Manuel García Ferrer.
que sigue dibujando y sigue creando. ¿Cuánto de diferencia, don Manuel, hay en las posibilidades tecnológicas que hay hoy para hacer dibujos animados y aquellos primeros fotogramas de cuando arrancó con los Vigil? Bueno, la técnica, indudablemente la tecnología ha enriquecido tanto al dibujo animado que darle cuerpo, darle las tres dimensiones, el espacio, le da una sensación de realismo extraordinario, sin dejar de tener la magia que necesita el dibujo. Pero básicamente a la computadora hay que alimentarla, y siempre está a la mano del dibujante que planta las secuencias, los rasgos fundamentales, los caracteres. Luego esto y la emoción de un buen guión, ¿no? Y la emoción del buen guión, indudablemente, que es lo básico, para que transmita. Necesitan tres factores muy importantes: el personaje, la historia y la voz, porque la voz también te da los matices. Yo he tenido la suerte de haber encontrado y buscado voces únicas. Me gusta que cada personaje nazca con su voz original, que no sea reflejo de ninguna voz conocida. ¿Cuántos personajes al mismo tiempo llegó a ser Pelusa Suero? Bueno, y en Pelusa Suero, que ahí quería llegar, encontré a uno de los, yo diría, no imitadores, creadores de voces. Sí, ¿no? Porque yo le presentaba el dibujo, digo, Pelusa, necesito una voz para este personaje. En el caso de Gold Silver, le hice el dibujo, él lo miró, se quedaba un rato pensando, y empezó a hacer los gestos, y le salían los gestos del personaje. Entonces la voz respondía a eso, y hay una unidad entre dibujo y voz muy importante. Así me ha ocurrido con varios de los personajes que hace Pelusa, como es Neurus. Ver grabar a Neurus, a Pelusa, es un espectáculo, sí, ¿no? Porque se pone como Neurus, hace los mismos gestos que hace Neurus, hasta mueve los dedos, las manos. Eso le da pasión, le da emoción. Bueno, él ha hecho también la voz del comisario. Claro. Y bueno... el repimporoteo, por ejemplo, era suyo. El repimporoteo... No es un verbo que los voy a hacer repimporoteo. Surgió un día grabando y creo que se le ocurrió a Pelusa. ¿Ah? Porque cuando uno entra en calor, uno entra en clima, empiezan a salir ideas. Yo he participado en muchos de los jingles y en las canciones, y hay ideas del músico, hay ideas mías, hay ideas de otros dibujantes. Yo he trabajado mucho en equipo y pienso que en un dibujo animado uno tiene que dar la base, tiene que dar el origen, sobre todo la idea fundamental a qué desarrollar, pero luego hay que enriquecerla en detalles. Y ahí he tenido la suerte de tener colaboradores extraordinarios como es Pelusa Suero, Néstor D'Alessandro, la parte musical, Néstor Córdoba en la animación, Pérez Agüero, Alberto Crisolía, en fin, hay 15 o 20 dibujantes muy buenos que han participado en todas mis películas. Y en esta última que hemos hecho con Soledad está el mismo equipo con que hicimos Manuelita. Qué bueno. Cuando ve algo de hoy, de Disney, de Pixar, ¿qué le pasa a decir, qué bárbaro? Bueno, qué diferente, no podemos llegar a esto y a esto. Se puede llegar, lo que pasa es que ellos hacen una inversión. Por lo pronto Pixar no le pone menos de 3, 4 años por cada película, cosa que nosotros hacemos en un año, año y medio. Segundo, ellos le ponen entre 50 a 100 millones de dólares por producción. Repiten mucho una escena, ensayan, critican, ven, hay muchos filtros y lógicamente sale con una madurez que nosotros a veces tenemos que improvisar un poco más. Hay más plata y más tiempo allá. Es la única manera que nosotros estamos compitiendo con las grandes producciones. Nos pasó con Manuelita, nos pasó con Trapito, inclusive con Pan Triste, que se estrenó en el año de la crisis y metimos 1.200.000 espectadores, la mitad que Manuelita, es ponerle corazón. Y esta última película que hemos hecho, yo le dije a mi equipo, mire, la única manera que tenemos para competir con los tanques americanos, que son excepcionales, es ponerle corazón y ponerle nuestro sentimiento. Qué bueno. Y bueno, si lo hemos logrado o no, el público lo va a tener que juzgar en la nueva película. De Trulala, vamos a ver a Super Hijitus, cuando salga del Sombreritus. Sombrero, Sombreritus, conviérteme en Super Hijitus. Señor Gold Silver, cuide que no escape Cachabacha. Yo me encargaré de los demás. Allí está.
Ya me explicó lo de las latitas, que yo no lo sabía, pero digo, ¿por qué Trulalá? ¿Por qué el caño? Sí, no sé si será la influencia de haber estudiado arquitectura. A todos mis personajes me gustó siempre darle un hábitat, un lugar donde vivir. Eso lo empecé con Pipío. Pipío, el lugar donde él se radica y él es serie, se llamaba Villa Leoncia. Ajá. Ahí estaba Paco Pun y Pepe Largo, que eran